bienvenidos. Hola, Roxana. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás, Gracias. Gracias. Bueno, estaba anunciando hoy que vamos a hablar de creatividad. Sí, Qué lindo tema. Sí, es un tema muy, muy lindo. Creo que todo el mundo se preguntó alguna vez, ¿soy creativo? ¿No soy creativo? Y muchos se subestiman al respecto. Bien, bien. Contanos un poco qué es la creatividad. Sí, bueno, la creatividad, hay una definición muy simple y muy popular que a mí me gusta, que dice, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Ah, me encantó. Es re linda. Entonces habría que definir qué es inteligencia, Claro. ¿no es cierto? Y bueno, hay muchas definiciones de inteligencia. De las dos más conocidas es la capacidad para adaptarse al entorno, Sí. y la otra es la posibilidad de, nosotros hacemos un juego de palabras, de responder a distintos tipos de desafíos. Entonces decimos de tener habilidad, separado y habilidad con H, ¿no? Bien. La habilidad para responder. Claro. Bueno, la primera, la neuropedagogía no considera que es demasiado exacta ya, la capacidad de adaptarse al entorno. Porque si bien podemos decir que una persona que se adapta al entorno es inteligente, no todos los inteligentes se pueden adaptar a todos los entornos. Y por eso no dejamos de ser inteligentes. Totalmente. ¿No es cierto? Claro. ¿Quién no ha tenido que adaptarse en el entorno? Llámese una pregunta, una forma de enseñarle, una perspectiva para que pudiera comprender. Y por eso no dejó de ser inteligente, ¿no es cierto? Totalmente, claro. Pero sí es la habilidad para responder a distintos tipos de situaciones, la inteligencia. Y hay otro tipo de definición de inteligencia que es interlegere, que significa leer entre líneas, leer más allá de lo visible, de lo obvio. Bien. Y esa tiene mucho que ver con la creatividad, me parece, claro. ¿no es cierto? Sí, Claro, claro. claro que sí. A ver, te pregunto, Sí. Roxana, una persona creativa, Sí. para que pueda desarrollar su creatividad, debe estar en un ámbito donde se sienta cómodo. Exacto. En realidad es una capacidad, la creatividad. ¿Qué Bien. quiere decir una capacidad? Que todos las tenemos y la podemos desarrollar. Algunos más, otros Bien. menos. Sí. Pero de lo que puedo ser capaz. Y de lo que puedo ser capaz va a depender mucho del entorno. O sea, soy capaz de lo que pueda desarrollar o no va a depender del entorno, ¿no Claro. es cierto? Seguro. Generalmente las personas muy prejuiciosas, muy tradicionales, Sí. muy temerosas, dicen que no son creativas. Sí. Pero si vos le preguntás, bueno, supongamos que estuvieras loco, tuvieras que resolver esta situación de otra manera, ¿qué posibilidades encontrás? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y te van a dar un montón de soluciones creativas. Lo que pasa es que ese prejuicio de que salir de lo convencional no está bien, no les permite desarrollar Claro. su creatividad. Salir Y del el confort, entorno, digamos. exactamente. Salir de la zona de confort, que no siempre es funcional, pero es la que conozco, y en la que estoy seguro. Totalmente, ¿Mm? claro. Eh, ¿Y cuál es ese entorno que beneficia el desarrollo de la creatividad? Bueno, al que se considera no creativo, le cuesta mucho la ambigüedad. O sea, tenemos que aceptar un ambiente ambiguo, un ambiente divergente, donde se puedan encontrar distintos procesos y distintas resoluciones. Esto es algo que tratamos de decirle mucho a los docentes, sobre todo, ¿no? Yo siempre les pregunto, a ver, ¿en qué se parecen? Díganme ustedes, lo primero que se les venga a la cabeza, ¿en qué se parece una pera y un durazno? ¿Qué son? ¿En qué se parecen? Que son Frutas. Sí. ¿En qué más? Que son dulces. Dulces. ¿Qué más? Y depende del durazno y el color, ¿no? Claro, el los color. colores. ¿Qué más? La forma. La forma, en cierto modo, el tamaño. Sí. ¿Qué más? Y que son comestibles. Son comestibles. ¿Qué más? Son nutritivas. Sí. ¿Qué más? Si salen de un árbol, Salen de un son árbol, tropicales. sí. Si me siento encima, las aplasto. Sí. Son perecederas. Se pueden jugar, se pueden lanzar y Se jugar a pueden la pelota. lanzar. Las dos tienen una letra A en el nombre. Sí. ¿Eh? O sea, fíjense la cantidad de respuestas que puedo dar a la no convencional. Sin embargo, en general, en la educación tradicional, nos acostumbran a la respuesta correcta, que es la respuesta que puedo encontrar en Internet con mucha facilidad. O sea, que no me interesa Claro. descubrir, yo quiero descubrir otras cosas, Sí. prepararme para algo distinto, alternativo, por eso para el pensamiento divergente, ¿no? Ahora, qué desafío también, hablando de la docencia, para los docentes, porque
todas las respuestas ya están, ¿no? Los chicos las pueden encontrar en las plataformas. Y poder salir de esto y llevarlos a los chicos. Una cosa muy simple. En lugar de preguntar quién asumió la presidencia y en qué año, decir, fulanito de tal asumió la referencia tal año. Contame el proceso que tuvo que hacer para llegar ahí. Totalmente. Esa respuesta quizás van a ser parecidas, pero no van a ser ninguna igual. No. Si en lugar de decir, ¿cuál es la resolución de este problema de matemática? Le digo, en la resolución, o sea, el resultado, la solución es esta. Contame por lo menos 2 o 3 formas de llegar a esta solución. Vos sabés que en relación a eso es muy interesante lo que decís, porque mucho se ha criticado un personaje que circula por internet que se inventó en el área educativa del anterior gobierno, que era un personaje, se llama Zamba. Sí, me acuerdo. Muy interesante, sí. Que contaba la historia argentina desde un hecho particular. Vos sabés que, bueno, mi hijo es admirador de Zamba, ¿no? Y le llegó con una potencia. Claro. Con una potencia, contando, digo, la historia desde un lugar, desde la imagen, desde lo visual, desde la naturalidad. Y la verdad que el conocimiento que adquiere de la historia argentina se ha hecho un apasionado de la historia argentina. Bueno, la historia justamente puede ser Zamba, muy apasionante, claro, muy aburrida. Exactamente. Pero mirá qué cosa, qué bien hecho, qué bien pensado, ¿no? Y bueno. Pero ¿por qué tienen tanto éxito las novelas históricas, por ejemplo, ¿no? Está bien, hay elementos que no son verídicos, pero el contar la historia como una novela, con hechos verídicos, como una telenovela, sí, claro. Es fascinante, claro. A los chicos les encanta. Pero no solo la parte histórica, no todo se puede hacer con creatividad. En realidad hay 4 fases en la creatividad, porque generalmente se relaciona la creatividad con el hemisferio derecho del cerebro y el ser estructurado con el hemisferio izquierdo. Sí. Pero sabemos que trabajan sistémicamente. Sí. Entonces, se le llama, o yo le llamo las 4I, me baso en Goldman, ¿no? Pero las 4I. La primera fase es la de inmersión. Me meto en lo que quiero descubrir, solucionar, inventar, lo que fuera. Después, la incubación, es cuando empiezo a pensar, lluvia de ideas, me siento en un estado caótico porque no sé por dónde arrancar, tengo 1000 ideas y no sé por dónde empezar, y de repente la iluminación, el insight, se me ocurrió, el eureka, y finalmente la implementación. Sí. Fíjate que tiene 4 etapas, inmersión, incubación, insight o iluminación, cuando descubro cómo hacerlo, y la implementación. Y tengo que utilizar mis 2 hemisferios ahí. Claro. Porque el que es imaginativo utiliza mucho su hemisferio derecho, pero para ser creativo, eso que imagine lo tengo que implementar. Sí. Y para eso necesito bastante de mi hemisferio izquierdo. Entonces la creatividad es un integrador de todo el cerebro, digamos, claro, ¿no es cierto? Claro. Y cuando yo pensaba en el papel de las emociones en el proceso creativo, porque cuando uno, como en el aprendizaje también, cuando uno, les dice a un chico algo que esté relacionado o que primero que le interesa y que también lo lleva o lo conecta con alguna emoción positiva o negativa también, no se lo olvida con tanta facilidad. Y es un motorcito también, sin duda, ¿no? Es la motivación. Claro. Fíjate que la escalera es así: emoción, motivación, acción, y si llegamos a la resolución se completa el sistema de recompensa cerebral. Pero detrás de cada motivación hay una emoción. Incluso tienen la misma raíz, motere, motio, que te lleva a hacer una acción. Sí, sí. Y si lográs descubrir eso, la resolución, ¿no? Las cosas que descubro por mí mismo son mucho más difíciles que me las olvide que alguien que me cuenta. Por supuesto. Entonces esto, ¿no? Preparar, dar los estímulos, eso es enseñar, dar los estímulos para que el otro descubra. Sí, de alguna manera ahora hay algunos recursos cuestionando cómo se enseña, esto del aula invertida, donde los chicos tienen más protagonismo
son más protagonistas y tienen en realidad un papel más activo en este proceso de aprendizaje, donde ellos investigan. Sin duda. Y traen, y en realidad el docente acompaña, no solo, no brinda información solamente, sino que acompaña más bien el proceso de los chicos, que es más activo y es una manera, creo que tiene que ver con la creatividad. Justamente también, invertido, ¿no? O sea, adquiero los contenidos conceptuales en mi casa a través de internet o de cualquier tipo de tecnología, y en la escuela los proceso. Sí. Sí, lo que te quería decir, lo que me decías de la emoción, fíjate que se ha comprobado a través de imágenes, neuroimágenes, resonancias magnéticas, etcétera, que 300 milisegundos, que es nada, es un parpadeo rapidísimo, antes de que encontremos la respuesta creativa, de que diga, ya sé, esto lo puedo hacer así, o ya sé, me di cuenta de cómo era, hay un pico de onda cerebral gamma en el hemisferio derecho. ¿Qué quiere decir esto? Parece tan difícil y es muy fácil. Nosotros tenemos ondas cerebrales. Cuando estamos profundamente dormidos, estas ondas cerebrales fluctúan muy poquito. Sí. A medida que estamos más excitados, es mucho más fluctuante estas ondas cerebrales, o se registran como mucho más fluctuantes. Las ondas gamas son cuando estamos muy excitados, incluso con un estado de pánico, o sea, nada agradable. Sí. Pero 300 milisegundos antes de que descubramos algo, que digamos eureka, hay un pico de onda gamma. Claro. En el hemisferio derecho se excita tanto el cerebro, solo un pico, porque si no quedaríamos como muy descontrolados, ¿no? Pero este pico indica cómo se excita el cerebro, digamos, por haber descubierto algo. Y eso es muy difícil que lo olvidemos. Es muy difícil que lo olvidemos. Bien, qué interesante, sí. O sea, dar los instrumentos para que el otro descubra es fundamental. ¿Y cuándo creamos más? A ver, ¿a ustedes cuándo se les ocurren las mejores ideas? ¿Cuando están haciendo qué cosa? A mí me surge cuando estoy por irme a acostar o en la noche. De hecho, me he desvelado con ideas que tuve que escribir y registrar en el momento. Exacto, para que no si se no me te vayan. las olvidas. Cuando escribo mucho, y cuando lo hago, quizás a la noche, cuando estoy durmiendo, me surge y bueno, tengo que anotar porque si no después me lo olvido. ¿Y vos, Leo? ¿Cuándo se te ocurre? No tengo un momento así particular. A lo mejor si lo registrás, sí. A lo mejor lo tenés y no lo registraste porque no dije, se me ocurrió, pero claro. Generalmente se han hecho estudios, se le preguntó a las personas, ¿cuándo se te ocurren las mejores ideas? Y el 97% de las personas respondió, antes de irme a dormir, mientras estoy durmiendo y lo tengo que registrar, cuando me despierto, cuando estoy manejando, y no sé si vieron una publicidad, que creo que es de algún aroma, algún perfume, algún aerosol, que dice, el auto lo usás para que se te ocurran las mejores ideas y hay un aroma especial para eso, cuando manejás relajado, ¿no? Sí, claro. Cuando no estoy pensando en nada, cuando estoy caminando. Cuando estoy escuchando música. Cuando estoy escuchando música. O sea, al cerebro se le ocurren las mejores ideas cuando está relajado. Y esto es una de las contras que tenemos en la vida actual. Claro. ¿Cuántas veces tenemos la posibilidad de relajarnos para que se nos ocurran estas buenas ideas? Vivimos en el yaísmo, todo tiene que ser ya, Claro, la respuesta tiene que ser inmediata, me tenés que entregar el trabajo para tal fecha, ¿no es cierto? Y realmente es el momento en que más se nos ocurren cosas. El otro día vi una cosa... Que tiene que ver, perdóname, con el juego, ¿no? Exacto. Que por eso es la inteligencia divirtiéndose, claro. ¿viste? Genial. El otro día vi una cosa que me mandaron por Facebook que me encantó, que decía ducha. 10% para bañarme, 20% para cantar y 70% para que se me ocurran las mejores ideas. Es cierto, está buenísimo. Sí, a mí me pasa eso, cuando me estoy duchando, que ahí se me ocurre a lo mejor, o me acuerdo de algo que se me había olvidado y lo tenía que hacer, ¿no es cierto? Entonces es muy importante darnos estos espacios, Bien, ¿no es cierto? Seguro. Pensaba en esto de que estas cuestiones, esto que vos describís, tiene que ver con estar presentes, con no estar pensando todo el tiempo en qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer en un rato, sino estar en el aquí y en el ahora. Por eso quizás pienso y te pregunto al mismo tiempo, la meditación o esto ayuda a generar creatividad. Sin duda. Estar un rato tranquilo, en realidad, ¿qué es meditar? Estar en el aquí y en el ahora. Una persona puede entrar a un templo a orar y allí
porque no puede estar todo el tiempo orando, que No, está ahí claro. porque el cerebro se va. Y cuando se va es capaz cuando se le ocurre. Sí. O cuando estás haciendo algo tranquilo, sin darte cuenta, en realidad nuestro cerebro sigue funcionando y sigue ocupado, no preocupado, por eso que tengo que resolver. Y de repente la iluminación. ¿Mm? También a veces cuando uno lee, que bueno, a mí me pasa a veces leyendo que se me ocurren otras, Claro, alguna, sí. me viene alguna idea o relacionada o no, o que, Sí, o que quizás voy... que no lo relaciona a tu cerebro. Sí, A claro, lo mejor el claro. mío leo eso y no se me ocurre. Claro, Pero han claro. habido muchos casos de científicos, de autores de letras, Sí. que dijeron, me desperté a la noche y lo tenía en la cabeza y lo tuve que anotar para después desarrollarlo. Ujú. O sea, durante el sueño, que estamos bien relajados, es un momento en que se nos ocurren muchas ideas, ¿no? Y bueno, muchas veces que la gente ha dicho, me lo han dicho en un sueño, en realidad es que se le ocurrió una idea. Claro. Y Claro. lo importante es que lo haya tomado nota porque después nos olvidamos. Sí. Ujú. Te quería preguntar también, ¿cuáles son las variables relacionadas con la personalidad que Sí. pueden tener? Bueno, algo ya mencioné ahora, las personas muy prejuiciosas, muy Sí. tradicionales, muy formales, les cuesta más ser creativas, no porque no tengan la capacidad, sino porque no dan lugar a que esa capacidad se desarrolle, ¿no es Claro. cierto? El tener tiempo libre, el tolerar la ambigüedad. Porque para tener respuestas laterales, divergentes, en cierto modo tengo que ser ambiguo, tengo que aprender a leer entre líneas, ¿no es Ujú. cierto? El no tener siempre un tiempo, decir, bueno, me tomo mi tiempo, es bueno ponerse igual un tiempo, porque si Sí. no, el muy imaginativo es como que hay que bajarlo a tierra Claro. también, ¿no? Pero tampoco decir, lo necesito para ayer, por ejemplo, porque es muy raro que se nos ocurran cosas nuevas bajo demanda. Ujú. ¿Mm? Por eso hay muchas empresas en la actualidad incluso que dan espacio, el Casual Friday, de los viernes ir más, tienen juegos Sí. para entre medio en el coworking, esto que trabajan varias a lo mejor empresas en un mismo edificio, tienen un lugar para hacer gimnasio, tienen un lugar para jugar con juegos electrónicos. Sí. Y ese es el momento en que a lo mejor lo que estabas pensando y no te salió porque querías que te saliera, se te ocurre. Bien, ¿Mm? sí. Estaba Así- pensando que también llevado esto del trabajo que vos decías, algunas empresas también en algunas escuelas, en algunos países europeos, tienen las aulas con puertas abiertas, en donde son rincones que los chicos van eligiendo, donde hay una docente que los guía para desarrollar y resolver situaciones, pero a través del juego, en distintas áreas, que uno va eligiendo, tiene que transitar todas, pero va eligiendo cuál y en qué momento. Exactamente, bueno, está muy relacionado Sí. con la formación Montessori. Esto. Totalmente. Que realmente hace que el chico descubra, Ujú. o sea, que en lugar de enseñarle y aprender, el chico se apropia del aprendizaje. Totalmente. O sea, no es que te lo enseño, o sea, te pongo los estímulos para que te apropies. Bien. Y eso después es muy difícil de olvidárselo. Claro, claro. Es como aprendemos nuestra lengua madre. En realidad, no tenemos una enseñanza formal de la No, lengua madre. El claro. chico se va apropiando mientras va viviendo. Si todo lo pudiera tomar así, sería un aprendizaje de por vida y por descubrimiento que no se olvida. Claro. Y te quería preguntar, ¿existen test para medir la Sí, hay creatividad? test para medir la creatividad. Un día tendríamos que hacerlo. ¿No? Sí. Sería bueno. ¿Eh? Sí, algunos son un poco más subjetivos que otros, pero Bien. sí, existen Y también muchos para la test inteligencia, para medir ¿no? la inteligencia. ¿O no? Sí, la inteligencia, pues, digamos que hay una batería de test para Sí. depende de lo que llamemos inteligencia. Claro, Ah, eso bien. te iba a Ahí decir. está. Ah, bien. Porque se fue cambiando y fue variando el Fue concepto de mutando. inteligencia. Claro, relacionado con cociente intelectual es muy limitado. Por Sí. más que hacía una batería de test, les cuesta llegar a la parte creativa ahí, Bien. ¿no es cierto? Claro. Bien. Hay un área que no se termina de medir o no se tiene en ¿no? cuenta. Lo más Claro. formal se mide y a veces mi inteligencia está en otras cosas que no son Claro. tan formales, ¿no es Exacto. cierto? Claro, claro. Ni tan valoradas, desgraciadamente, Ujú. aunque últimamente sí se están Es cierto, valorando más, es cierto lo que como el decís. arte, Claro, todo es lo que verdad. implica el arte. Es verdad. Totalmente, es verdad, es verdad. totalmente. Súper interesante. Sí, súper interesante. Es para continuar, ¿eh? Sí, sí. Hoy Roxana se nos va.
parece que se nos va. Sí, no, me voy a hacer unos trámites. Hacer unos ¿no? trámites, claro, sí. No la vamos a perder tan fácilmente. Bueno, y nos reencontramos el martes. El martes El martes próximo. próximo. Bueno, Con- también la gente podría sugerir temas, ¿no? Que pudiéramos está muy tratar. bueno. Sí. Está muy bueno. Dale, pongámoslo en las redes sociales. Porque cualquier tema puede llegar a trabajarse con un fundamento Sí, está muy científico. bueno, Totalmente, Está muy totalmente. bueno. Buena Vamos idea. a proponerlo. Bueno. Roxana, como Buena siempre. semana para todos. Bueno, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias por estar. Que sigan bien. Hasta luego.